Aquí estamos, como todos los viernes. José Miguel Gómez, psiquiatra. Tema, estrés postraumático. ¿Es así? Buenos días. Sí, porque habían solicitado que con los acontecimientos últimos que están pasando en República Dominicana y mucha tensión con la reforma policía, los asesinatos de policías víctimas de la ciudadanía y todo lo que ha pasado, se está generando como estrés agudo, una situación de estrés postraumático en la población. Hay una situación incluso de riesgo, de impacto en la salud mental. Y la gente está como en estado de shock, la gente está asustada, la gente está en pánico, la gente está preocupada, está estresada con todos estos acontecimientos que han pasado. Y todo esto, Nelson, tiene que ver con la salud mental de la población. Cuando una población, sea a través de los medios o sea a través de la misma cotidianidad, recibe todos estos impactos, evidentemente que genera estrés y genera preocupación. Y de eso quería el coordinador que pudiésemos hablar hoy del estrés agudo, de qué produce una persona que es detenida de repente, cuál es la respuesta emocional o conductual de una persona que la pare la policía o la lleva a un destacamento, le violen sus derechos, no lo dejen llamar y está privado de libertad o no sabe por qué. Es decir, ¿qué genera frente a un ser humano toda esta situación estresante? Y de eso él quería que pudiésemos abordar el tema de hoy. Doctor, cuando hablamos de estrés postraumático, normalmente es bueno que identifiquemos cuáles son los síntomas, porque a veces no advertimos que estamos padeciendo por una condición de este tipo, que estamos cursándola. Y yo creo que en tiempos de mucha violencia y de mucha exposición a contenidos violentos también, esto podría degenerar en conductas colectivas que puedan generar graves problemas. ¿Cuáles son los síntomas, no solamente de los individuos, sino de las sociedades? Cuando un grupo colectivo o una persona en particular está expuesta a una situación, a una adversidad, a un momento donde lo expone y le altera de forma psicológica y emocional, creando un comportamiento inadaptado o una respuesta emocional fuera de control, entonces se habla de un factor o de estrés agudo porque sea más reciente el evento. Y ese evento puede ser desde sentirse amenazado, desde estar en una condición de libertad, un divorcio, una pérdida de empleo, una ruina económica, un accidente, cualquier tipo de situación que el individuo no estaba preparado emocionalmente para dar una respuesta adaptativa y se le presenta en esa situación, puede crear un estrés. Por ejemplo, con el COVID-19, fíjate que se generó un factor de estrés agudo y que luego mucha gente convivió y padeció el estrés postraumático. Y ese estrés postraumático post-COVID, lógicamente, ¿cómo se presentó? Con problemas de sueño, como síntomas que tú preguntas, trastorno para conciliar sueño, trastornos psicosomáticos, mucha gente que se quejaba de dolor de cabeza, de dolores musculares, otro de problemas gastrointestinales, ¿verdad? Otra persona puede caerse el pelo, sí. Otras personas pueden tener cambios conductuales, otras personas pueden padecer estrés, depresión, trastorno de ansiedad, trastorno inadaptativo, ese estrés agudo, incluyendo cambios en la atención, en la concentración, en la memoria y todos estos síntomas, incluyendo personas que se pueden hasta disociar, que hacen como un trastorno disociativo de realización, de personalización. Y cuando tú buscas el contexto de lo que le está pasando, te das cuenta que es un factor estresante, que puede ser un factor estresante reciente, identificado por la persona, o puede ser
un estrés postraumático de un hecho que pudo haber ocasionado hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, y él no tener el conocimiento, pero sí siente los síntomas. Usted menciona la pandemia, doctor, como un efecto que podría contribuir a que haya manifestaciones o esta consecuencia, este impacto, ¿verdad? Porque hay eventos recientes, actos de violencia, por ejemplo, manifestaciones de violencia, que a veces la gente se lo atribuye a eso, dice que eso tiene que ver con el encierro, o sea, que había gente que se afectó. ¿Y qué tan duradero puede ser eso? O sea, si ya prácticamente pasamos lo peor, ¿por qué se ven manifestaciones o podrían verse todavía manifestaciones como consecuencia de ese encierro? Aquellas personas que tenían, Marte, una condición de vulnerabilidad previo y ahora se ven sometidos a un factor estresante de la actualidad, sea por crisis económica, sea por la situación del estrés post-pandemia, sea por la incertidumbre de la guerra de Ucrania, sea por la situación del transporte en República Dominicana o por el mal manejo de la policía en lo que tiene que ver con el tratamiento de la ciudadanía. Y todas estas cosas que se viven comentando y se viven hablando, en mucha gente aumenta sus factores de estrés. Y ahí está el impacto, la medición de las consecuencias en la salud mental. Cuando un colectivo social empieza a manifestar conductas desproporcionadas, violencia social, delincuencia, la proliferación de insensibilidad social, aumenta el desempleo, es decir, aumentan los factores psicosociales. La respuesta del colectivo social muchas veces son cambios en el comportamiento social y se disparan los factores estresantes y el estrés. Y la pandemia con el encerramiento, el confinamiento, fíjate que afectó a niños, afectó a pareja, afectó a familia, afectó la convivencia. Porque la gente dejó de socializar, la gente dejó de expresar su libertad, la gente se ve en temor y coaccionada de poder socializar. Y ese miedo al COVID y este miedo post-COVID y el poder volver a la normalidad y encontrarse en otras situaciones con esa normalidad esperada, evidentemente que se ha afectado. Y tú lo pudiste ver, por ejemplo, hace un par de días, una señora que iba con un niño en el metro, le impusieron algunas normas y ella se molestó y ella se desnudó en pleno metro. Sí. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasó en ese ser humano, en esa señora que no midió la consecuencia que andaba con su hijo? ¿Y cómo afecta, cómo queda grabado en la memoria de este niño, en la vivencia de este niño, el ver a su madre desnudarse en un metro? Es decir, fíjate que ese hecho se queda como un evento traumático en ese niño. Y va a tener una repercusión en la vivencia en los próximos años, incluyendo hasta miedo a tomar el metro, a hacer una habitación por no vivir un acontecimiento. Entonces nos dice, ¿qué llevó a esta señora a perder el control, a hacer una reacción inadaptativa, mal manejada, sea con ira o con enojo o desesperación, pero no midió el impacto de las consecuencias? Y eso es producto del estrés, eso es producto de la desesperación. Es una acción individual, no diremos aislada, la de esa señora, pero usted ha empleado varias veces la palabra colectivo y dijo al principio trauma en la población, estrés en la población. Entonces ya no sé si las reacciones van a ser siempre individuales, si podían haber reacciones colectivas de algún segmento o algún conglomerado. El pueblo usa mucho que la situación está como una olla de presión. ¿Tú crees que va a estallar? ¿Cuáles manifestaciones colectivas podría tener ese estrés de la población? Mira, la salud mental en los trastornos psicosociales, Nelson, tiene indicadores.
Y en los indicadores de estudios psicosociales te dice qué tan bien o tan mal va la salud mental de los colectivos sociales. La salud mental depende mucho de los factores psicosociales y socioculturales. Cuando hay una crisis económica, esa crisis económica genera crisis sociales. Y la crisis social, decíamos, puede generar crisis política. Y tiene repercusiones en la salud mental de la gente. ¿Cómo tú lo puedes ver? Aumenta el pandillerismo, aumenta el bandolerismo, producto del desempleo, de la falta de acceso a los servicios básicos, aumenta que la gente en un barrio no duerma bien, aumenta la depresión, aumenta los trastornos psicosomáticos, aumenta el estrés postraumático, aumentan los homicidios, los suicidios, ¿verdad? Aumenta la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja y la violencia ciudadana también. Entonces, cuando uno comienza a ver que estos indicadores de salud mental comienzan a aumentar en los barrios más deprimidos económicamente, en la marginalidad social, en la pobreza crítica y la exclusión social, pero también aumenta el microtráfico, aumenta el consumo de drogas. Entonces, esa es una explicación psicosocial de los problemas de salud mental de una colectividad que está asociado a los problemas no resueltos o a la acumulación de deudas psicosociales que la gente no le ha visto solución. Por eso, cuando se va a abordar el tema de la delincuencia, del bandolerismo, de la violencia social, tú tienes que buscar disminuir los indicadores psicosociales como una manera de darle respuesta a los problemas de salud mental en la comunidad. Doctor, la Policía Nacional, cada uno de esos uniformados que, hay que decirlo, en su mayoría no necesariamente están vinculados a hechos deleznables, ni mucho menos. La mayoría de los efectivos de la Policía Nacional son gente de bien, gente que gana poquísimo dinero y que arriesga la vida todo el tiempo. Está sometida a una carga de estrés muy importante. Y es bueno también señalar cómo eso afecta su actuación diaria. Si usted considera que se les está tratando debidamente desde el punto de vista de la salud mental, más allá de lo que se puede hacer en temas de mejoras económicas y todo esto, o sea, pero se les está tratando atendiendo su salud mental. Yo pienso que no. Fíjate que hace unos años yo escribí mi artículo en el periódico, varios artículos relacionados de la salud mental de los policías, ¿verdad? Y uno se encuentra cómo también ha aumentado en los policías los problemas de salud mental. El estrés agudo y el estrés postraumático dentro de la policía. Hubo un tiempo en que aumentó los feminicidios en la población de ellos, aumentaron los suicidios, aumentaron los problemas y los conflictos familiares y de pareja. Y lógicamente, la policía dominicana es una expresión psicosocial y sociocultural y económica de lo que es la República Dominicana. Es una extensión, porque ¿de dónde vienen los policías? ¿Quiénes son los policías que integran la fuerza de la Policía Nacional? Son jóvenes, hombres y mujeres, que vienen de los estratos sociales bajos de la población dominicana, en su mayoría. Y fíjate que en su mayoría vienen incluso del sur y del sur profundo, que entrar a la policía es una manera de poder tener acceso a un trabajo que le permita una movilidad social, claro, o que le permita estudiar, o que le permita darle continuidad a su vida. Sin embargo, la policía, producto del desorden y de la mala organización o de la patología social que se encuentra en la policía, entonces muchos de esos policías no saben mediar con la tensión y los conflictos que le genera el estrés laboral de poder convivir con la policía. Porque la policía es una generadora de estresor psicosocial, claro, por la desorganización,
por el desorden interno, por las cosas que hay que hacer para sobrevivir dentro de los mismos grupos de la policía. Entonces no todos tienen la capacidad para responder a ese estresor. Continuamos con el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, hablando de estrés postraumático. Doctor, los periodistas tenemos también estrés a veces. Mucho. Bueno, fíjate que una de las profesiones donde mayormente se tiene más riesgo y más estrés psicosocial y laboral es la comunicación, claro. El periodismo, lo que ustedes hacen. Y mayormente, fíjate, esos periodistas que están en Ucrania, los periodistas que están en México, los que están en ciudades donde hay mucho riesgo en la información, tienen mucho estrés. Hay una muerte en Chile recientemente, hace un par de días. Y se contabilizaban casi 60 periodistas en distintas partes del mundo. En la región México, obvio, lidera, seguido muy de cerca por Colombia. Por eso queremos hablar de este estrés postraumático, porque la gente no se da cuenta que muchas de las situaciones que le pasan en la vida, como por ejemplo problemas de la piel, problemas psicosomáticos, depresión, mala calidad de vida, inadaptación social, pobre capacidad para armar proyectos de vida, el no lograr los bienestar o la felicidad. Mucha gente no se da cuenta que un estrés postraumático, acontecimientos que han pasado en su vida, le estén afectando ahora y que eso represente que no logre una buena salud mental. Por eso el tema de hoy, para invitar a la población a que busque respuestas ante situaciones de estrés agudo y de estrés postraumático. Temas como, por ejemplo, señores, hagan ejercicio, caminen, visiten los parques, nade, aprenda a leer libros, a tener una mascota, escuchar música, tener encuentros con amigos saludables, ir a la playa, hacer musicoterapia, pero también aromaterapia, y prepárese sobre todo para hacer yoga, meditación, busque todos los recursos emocionales, psicológicos, conductuales que le puedan mejorar a usted, paliar, disminuir sus factores estresantes y sobre todo el estrés agudo. Eso se aprende. Eso es lo que estamos tratando en este programa de los viernes, de que usted aprenda a estos mecanismos y a esta respuesta adaptativa frente al estrés. Esos consejos, doctor, sería para prevenir, ¿cierto? Para prevenir. Una vez una persona tiene estrés postraumático, ¿requiere necesariamente el acompañamiento de un profesional para Necesita manejarlo? el acompañamiento psicológico o psiquiátrico, mayormente de psicoterapia, porque muchas de las cosas que le pueden afectar y que no le están dando buenos resultados de vida, a veces son mal manejo de los estresores psicosociales, y necesita quien le ayude, quien lo enfoque, quien le pueda decir cómo lidiar con las adversidades y con las adversidades que le están impactando en la vida. Y por eso hago estas recomendaciones. La irritabilidad, Sí, señor. el alto costo de la vida. Yo no me irrito, a mí que se me hagan los ojos nada más. Sí, ¿Tú sabes, Nelson, que uno se ríe, pero yo que trabajé el primer año a través de Zoom y de plataforma, con la ayuda de salud mental durante el COVID. Mira, tú sabes lo que una gente desesperada llamarte, que le ayude a cómo va a manejar la situación con el esposo o la esposa, que están 24/7 con 4 niños pequeños, saltando en cama, en una casa. Hubo gente que llamó llorando que qué hacer, pero hubo gente que se fue donde su mamá, hay gente que no sabía, hay gente que agotó el ahorro que tenía, Claro. que consumió, hay gente que perdió un empleo, incluso hay parejas que perdieron los dos el empleo, hay gente que tuvo que ir a vivir donde su madre o su padre con los niños, porque tuvo que entregar la casa que no pudo continuarla pagando. Es decir,
En todo el mundo pasó eso. Entonces, fueron situaciones de estrés agudo, de acontecimientos que pasaron en la vida, que impactó la vida de los niños, de los adolescentes, de los adultos. Y eso dejó secuela. Bueno, gracias, doctor. Siempre buen fin de semana. Igual Gracias para a usted, usted. a ver cómo Eso es aprendemos lo a mejor. manejar el estrés. Ok, gracias.